Hubo un momento exacto en que Layla supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Fue cuando sus ojos se encontraron con los de él por primera vez, bajo el ardiente sol del desierto, en medio de un mercado bullicioso donde nadie la veía realmente, donde todos la atravesaban con la mirada como si fuera invisible, como si fuera menos que el polvo bajo sus pies. Pero él la vio. El Sheikh Khalid al-Rashid, el hombre más poderoso y temido de todas las tierras del desierto, el viudo cuyo corazón se había convertido en piedra después de perder a su esposa, la detuvo con una sola mirada que penetró hasta el fondo de su alma, y en ese instante preciso, ambos supieron que el destino acababa de escribir una historia que nadie había pedido, pero que todos recordarían para siempre. Si quieres seguir recibiendo historias de amor intensas, emocionantes y con finales felices que te hagan creer nuevamente en el destino, suscríbete ahora mismo a este canal. Es la única forma de asegurarte de que cada historia llegue directamente a ti. Y antes de continuar, prepara tu corazón, porque algunas historias no solo se escuchan, se sienten. Y esta está comenzando ahora. Layla había crecido siendo la niña que nadie quería. Huérfana desde los 5 años, había sido pasada de casa en casa, de familia en familia, siempre recibiendo las sobras, siempre durmiendo en los rincones más fríos, siempre vistiendo las ropas más rasgadas. En el pequeño pueblo a las afueras de la gran ciudad, todos conocían su historia. Su madre había muerto en el parto de un hermano que tampoco sobrevivió, y su padre, destrozado por la pena, se había marchado una noche y nunca regresó. Algunos decían que había muerto en el desierto buscando olvidar su dolor. Otros susurraban que simplemente había huido de la responsabilidad, abandonando a su hija como si fuera un objeto sin valor. Crecer sin amor deja marcas invisibles, pero profundas. Layla aprendió desde muy temprano a hacerse pequeña, a no ocupar espacio, a no pedir nada, a agradecer incluso las migajas de amabilidad que ocasionalmente caían en su camino. Las familias que la acogían lo hacían por obligación, por caridad forzada, nunca por cariño genuino. Le daban un plato de comida a cambio de largas jornadas de trabajo. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños de otros, lavaba ropa hasta que sus manos se agrietaban y sangraban, y cuando cometía el más mínimo error, cuando rompía accidentalmente un plato o derramaba agua, recibía golpes y palabras crueles que dolían mucho más que cualquier herida física. Los otros niños del pueblo la llamaban la huérfana maldita. Decían que traía mala suerte, que la desgracia la seguía como una sombra. Cuando pasaba por las calles, las madres apartaban a sus hijos de ella, como si la pobreza y el abandono fueran contagiosos. Los comerciantes la vigilaban con desconfianza cuando se acercaba a sus puestos, asumiendo que robaría algo. Las mujeres en el pozo cuchicheaban y reían cuando ella llegaba a buscar agua, señalándola con dedos acusadores, inventando historias sobre su origen, diciendo que su madre había sido una mujer de mala reputación, que por eso Dios la había castigado dejándola sola en el mundo. Pero a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la humillación, algo en el interior de Layla se negaba a romperse completamente. Había una pequeña llama en su corazón que seguía ardiendo, débil pero persistente. Por las noches, cuando todos dormían y ella finalmente podía estar sola con sus pensamientos, miraba las estrellas a través de cualquier rendija que encontrara y soñaba con una vida diferente. No soñaba con riquezas ni palacios, esos sueños eran demasiado lejanos para alguien como ella. Soñaba con algo mucho más simple y a la vez infinitamente más difícil de alcanzar. Soñaba con ser vista, con ser valorada, con que alguien, aunque fuera una sola persona en todo el mundo, la mirara y pensara que su existencia importaba. El día que cumplió 18 años, nadie lo recordó excepto ella misma. Estaba viviendo entonces con la familia Al-Masin, unos comerciantes de telas que la trataban con particular crueldad. La señora Al-Masin era una mujer amargada que descargaba todas sus frustraciones en Layla, encontrando defectos en todo lo que hacía, criticando cada movimiento, cada respiración. Ese día, como cualquier otro, Layla se levantó antes del amanecer,
preparó el desayuno para toda la familia, limpió la casa de arriba a abajo y luego recibió la orden de ir al mercado grande de la ciudad a comprar especias raras que la señora Almacín necesitaba para impresionar a unas visitas importantes. El mercado de la ciudad era un lugar que siempre intimidaba a Laila. Era enorme, caótico, lleno de colores y sonidos y olores que abrumaban los sentidos. Había comerciantes gritando sus ofertas, animales por todas partes, niños corriendo entre los puestos, guardias vigilando con expresiones severas. Laila caminaba con la cabeza baja, aferrando las pocas monedas que le habían dado, temerosa de ser empujada o robada en medio de la multitud. Su ropa era vieja y desteñida. Su cabello estaba recogido en una trenza simple y llevaba un velo gastado que había pertenecido a alguna de las hijas de sus anteriores familias de acogida. Estaba buscando el puesto de especias cuando escuchó la conmoción. El murmullo de la multitud cambió repentinamente, convirtiéndose en un susurro colectivo de asombro y temor. La gente comenzó a apartarse, creando un camino, y Laila, curiosa a pesar de su timidez, levantó la mirada para ver qué causaba tal revuelo. Lo que vio la dejó sin aliento. Un grupo de hombres montados en magníficos caballos árabes avanzaba lentamente por el mercado. No eran hombres comunes. Vestían ropas de una calidad que Laila nunca había visto, telas que brillaban bajo el sol, bordados de oro y plata que capturaban la luz. Los caballos eran criaturas majestuosas, con arreos decorados con piedras preciosas. Pero no fue la riqueza lo que hizo que el corazón de Laila latiera más rápido. Fue el hombre que cabalgaba al frente del grupo. El Sheikh Khalid al-Rashid era una leyenda viviente en todas las tierras del desierto. Su nombre se susurraba con respeto y miedo. Había heredado el título de Sheikh a los 23 años, cuando su padre murió repentinamente, y en los 7 años desde entonces había transformado sus territorios en los más prósperos y seguros de toda la región. Era conocido por su inteligencia estratégica, por su habilidad para los negocios, por su sentido de justicia implacable. Pero también era conocido por su temperamento, por su incapacidad para tolerar la incompetencia o la deshonestidad, por las decisiones rápidas y a veces despiadadas que tomaba. Y era conocido por su tragedia. 3 años atrás, su joven esposa, la sheika Amira, había muerto en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido una enfermedad repentina. Otros susurraban sobre un accidente durante un viaje. Los rumores más oscuros hablaban de veneno, de enemigos ocultos, de conspiraciones palaciegas. Pero nadie sabía la verdad completa porque el sheik jamás había hablado públicamente sobre lo sucedido. Lo único que todos sabían con certeza era que desde la muerte de Amira, Khalid se había vuelto aún más frío, más distante, más impenetrable. Se había encerrado en su trabajo, en sus responsabilidades, en la administración de sus vastos territorios, y había rechazado todos los intentos de su familia y consejeros de encontrarle una nueva esposa. Laila lo miró desde su posición humilde entre la multitud. Khalid era alto, con hombros anchos y una presencia que dominaba cualquier espacio. Su rostro era de una belleza severa, con rasgos marcados, una mandíbula fuerte, ojos oscuros y profundos bajo cejas pobladas. Su piel tenía el tono bronceado de alguien que había pasado mucho tiempo bajo el sol del desierto. Llevaba la barba corta y perfectamente cuidada, y su cabello negro estaba cubierto por un kefiyé blanco sujeto con un agal de oro. Había algo magnético en él, algo que hacía imposible apartar la mirada. Y entonces sucedió. Como si sintiera el peso de su observación, como si entre miles de personas pudiera detectar exactamente dónde estaba ella, Khalid giró la cabeza y sus ojos encontraron los de Laila. El mundo pareció detenerse. El ruido del mercado se desvaneció hasta convertirse en un murmullo distante. El tiempo se estiró y se dobló. Laila sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Los ojos de Khalid eran oscuros como la noche del desierto, intensos, penetrantes, y en ellos vio algo que no esperaba: reconocimiento. No de haberla visto antes,
sino un reconocimiento más profundo, más visceral, como si sus almas se conocieran desde antes del tiempo. Khalid detuvo su caballo. Sus acompañantes confundidos también se detuvieron. El mercado entero pareció contener la respiración. El sheik seguía mirando a Layla, estudiándola con una intensidad que debería haberla asustado, pero que en cambio la mantuvo clavada en su lugar, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada. Ella vio sorpresa en su rostro, vio confusión, vio algo que podría haber sido dolor o quizás anhelo, aunque no entendía por qué. Uno de sus guardias se acercó a él, susurrando algo, probablemente preguntando si algo andaba mal. Khalid no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en Layla. Luego, muy lentamente, él inclinó la cabeza en un gesto mínimo, casi imperceptible, un reconocimiento que era solo para ella, y entonces, con un movimiento brusco, espoleó su caballo y siguió avanzando, y el momento se rompió como cristal cayendo al suelo. Layla se quedó allí, temblando, con las piernas débiles, sin entender qué acababa de suceder. La multitud volvió a la normalidad, el ruido regresó, la vida continuó como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para Layla todo había cambiado. Sentía como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella, como si por primera vez en su vida alguien realmente la hubiera visto, no como la huérfana despreciable, no como la sirvienta invisible, sino como una persona, como alguien que importaba. Con manos temblorosas completó sus compras en el mercado, apenas consciente de lo que estaba haciendo. El camino de regreso a la casa de los Almacín fue un borrón. Su mente seguía reproduciendo ese momento una y otra vez. La forma en que él la había mirado, la intensidad en sus ojos, ese reconocimiento inexplicable. Se reprendió a sí misma por ser tonta. Él era el sheik, el hombre más poderoso de la región, probablemente el hombre más rico que jamás había conocido. Ella era nadie, menos que nadie. Seguramente había imaginado todo. Seguramente él ni siquiera la había visto realmente. Solo había mirado en su dirección por casualidad. Pero no podía dejar de pensar en él. Esa noche, mientras yacía en su pequeño rincón de la casa, en el estrecho colchón que compartía con las corrientes de aire frío, cerró los ojos y volvió a ver su rostro. Por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en los labios, aferrándose a un momento de conexión que probablemente nunca se repetiría, pero que la había hecho sentir, aunque fuera por un instante, como si mereciera existir. Lo que Layla no sabía era que en ese mismo momento, a muchos kilómetros de distancia en el majestuoso palacio que se alzaba en el corazón del desierto, Khalid al-Rashid tampoco podía dormir. Estaba de pie en el balcón de sus aposentos privados, mirando hacia las estrellas, con una copa de vino sin tocar en su mano, y su mente estaba llena de pensamientos que lo perturbaban profundamente. Cuando había visto a esa joven en el mercado, algo dentro de él se había despertado. Algo que había estado muerto y enterrado durante 3 años. Había visto sus ojos, grandes y expresivos a pesar de estar rodeados de pobreza y cansancio, y había sentido un golpe en el pecho que lo había dejado sin aliento. No se parecía en nada a Amira. Su difunta esposa había sido una belleza clásica, alta, elegante, con rasgos perfectos y modales impecables. Esta joven del mercado era pequeña, delgada hasta el punto de la fragilidad, con ropa que apenas podía llamarse tal. Pero había algo en ella, algo en la forma en que lo había mirado, algo en la vulnerabilidad mezclada con fuerza que vio en sus ojos, que había atravesado todas sus defensas cuidadosamente construidas. Khalid se había prometido a sí mismo que nunca volvería a sentir. Después de perder a Amira de manera tan repentina, tan cruel, se había jurado que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para volver a hacerle daño. El amor, había decidido, era una debilidad que no podía permitirse. Tenía responsabilidades, tenía un pueblo que dependía de él, tenía enemigos que esperaban cualquier signo de vulnerabilidad para atacar. Había construido muros alrededor de su corazón, muros tan altos y gruesos que pensaba que nada podría atravesarlos, y sin embargo,
Una sola mirada de una desconocida en un mercado había hecho temblar esos muros. Se sentía furioso consigo mismo por su debilidad, confundido por la intensidad de su reacción y asustado por lo que podría significar. Intentó convencerse de que era solo un momento pasajero, una aberración causada por el cansancio o el estrés, pero cuando cerró los ojos, la veía. Veía sus ojos mirándolo con una mezcla de asombro y algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Layla volvió a su rutina de siempre, pero ahora cada tarea estaba teñida con el recuerdo de ese encuentro. Se sorprendía a sí misma sonriendo mientras fregaba pisos, perdida en ensoñaciones mientras preparaba comida. La señora Almacín notó el cambio y lo interpretó como insolencia, lo que resultó en castigos más severos y trabajos más duros. Pero ni siquiera eso podía borrar completamente la pequeña chispa de esperanza que había nacido en el corazón de Layla. Khalid, por su parte, intentó sumergirse en su trabajo con renovado fervor. Tenía reuniones con sus consejeros, problemas comerciales que resolver, disputas territoriales que mediar, pero su mente seguía divagando. Sus asistentes notaron que estaba más distraído que de costumbre, menos enfocado. Su primo y consejero más cercano, Rashid, finalmente lo confrontó una tarde, preguntándole directamente qué lo estaba molestando. Khalid casi le contó. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero se contuvo en el último momento. ¿Cómo podría explicar algo que él mismo no entendía? ¿Cómo podría decir que no podía dejar de pensar en una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía, a quien había visto solo una vez, por un puñado de segundos? Sonaba absurdo incluso en su propia mente. Así que simplemente negó con la cabeza y cambió de tema, dejando a Rashid preocupado y confundido. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Khalid luchó contra un impulso cada vez más fuerte de regresar a ese mercado, de buscarla, de volver a ver esos ojos que lo habían marcado tan profundamente. Se decía a sí mismo que era ridículo, que estaba actuando como un adolescente enamorado en lugar del líder maduro y responsable que se suponía que era. Pero el impulso no desaparecía. Se hacía más fuerte cada día. Finalmente, ya no pudo resistirse más. Una mañana, se levantó con una determinación que no había sentido en años. Le dijo a Rashid que tenía asuntos que atender personalmente en la ciudad, ignorando la mirada interrogante de su primo. Se vistió con ropas menos llamativas que las habituales, aunque incluso su atuendo más simple era de una calidad que delataba su estatus. Tomó solo 2 guardias en lugar de su séquito habitual, hombres en quienes confiaba completamente y que sabían cuándo mantener la boca cerrada. Llegó al mercado al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el lugar estaba lleno de actividad. Su presencia aún causó revuelo, pero menos que la última vez. La gente se apartaba respetuosamente, pero él prácticamente ignoró sus reverencias, demasiado ocupado escaneando la multitud con ojos ansiosos. La buscaba esa figura pequeña, ese rostro que había quedado grabado en su memoria. 1 hora pasó, luego 2. El mercado era enorme y la multitud cambiaba constantemente. Khalid comenzó a sentir una mezcla de frustración y desesperación. ¿Qué había esperado? ¿Que simplemente aparecería en el mismo lugar, en el mismo momento? Era absurdo. Estaba a punto de darse por vencido, de aceptar que tal vez el universo le estaba diciendo que dejara esto ir cuando la vio. Estaba en el otro extremo del mercado, cerca de los puestos de frutas y verduras. Llevaba la misma ropa gastada, el mismo velo raído. Estaba sola, examinando cuidadosamente unas manzanas, claramente calculando si podía permitirse comprar alguna. Había una expresión de profunda concentración en su rostro, mezclada con anhelo, mientras tocaba suavemente la fruta brillante. El corazón de Khalid dio un salto en su pecho. Sin pensar, comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud. Sus guardias lo siguieron a una distancia prudente, confundidos por su comportamiento, pero leales hasta la médula. Mientras se acercaba, pudo verla mejor.
Era incluso más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente no más de 18 o 19 años. Tenía la piel bronceada por el sol, con pequeñas pecas en la nariz. Sus labios estaban agrietados por la sequedad. Sus manos eran pequeñas, pero mostraban señales de trabajo duro, con callos y pequeñas cicatrices. Estaba a solo unos pasos de distancia cuando ella lo sintió. Como la última vez, como si hubiera un hilo invisible conectándolos, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron nuevamente. Layla dejó caer la manzana que estaba sosteniendo. Rebotó en el suelo y rodó, olvidada. Su rostro mostraba shock absoluto, incredulidad y algo más profundo que hizo que el pecho de Khalid se tensara. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El mercado continuaba su caótico ballet alrededor de ellos, pero ellos estaban en una burbuja de silencio, viéndose realmente el uno al otro. Luego, Layla parpadeó, como si despertara de un sueño, y el miedo cruzó su rostro. Rápidamente inclinó la cabeza en una reverencia profunda, tan baja que casi se dobló por la mitad, su cuerpo entero temblando. Khalid dio otro paso hacia adelante. «Levanta la cabeza», dijo con voz suave pero firme. Era la primera vez que le hablaba y su voz era rica y profunda, con un timbre que parecía resonar en los huesos de Layla. Ella dudó. Luego lentamente se enderezó, aunque mantuvo los ojos bajos, sin atreverse a mirarlo directamente otra vez. «Mírame», ordenó él, aún más suave esta vez. Con manos temblorosas y respiración entrecortada, Layla levantó la mirada. Sus ojos se encontraron una vez más, y Khalid sintió ese mismo golpe en el pecho, esa misma certeza inexplicable de que esto significaba algo, que ella significaba algo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Su voz sonaba más ronca de lo que pretendía. Ella tragó saliva visiblemente. «Layla», susurró, tan bajo que casi no se escuchó sobre el ruido del mercado. «Mi nombre es Layla, Su Excelencia». Layla. El nombre significaba noche en árabe. Era perfecto, pensó Khalid. Misterioso y hermoso como la oscuridad del desierto llena de estrellas. «Layla», repitió, saboreando las sílabas en su lengua. Ella se estremeció al escuchar su nombre en sus labios, como si fuera algo precioso en lugar de algo ordinario. Khalid quería hacer 1000 preguntas. Quería saber todo sobre ella, de dónde venía, qué hacía, por qué estaba sola en el mercado con ropa que apenas la protegía del sol. Pero estaban en público, rodeados de ojos curiosos y oídos atentos. Ya podía escuchar los murmullos comenzando a su alrededor, la especulación creciendo. Necesitaba ser cuidadoso, por el bien de ella tanto como por el suyo propio. «¿Vives en la ciudad?», preguntó finalmente, eligiendo la pregunta más neutral que pudo. Layla negó con la cabeza. «En el pueblo, Su Excelencia, a unos kilómetros al oeste. Vengo al mercado solo cuando me envían a hacer recados». «¿Te envían?». Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Había algo en la forma en que lo dijo que sugería que no tenía control sobre sus propios movimientos, que obedecía las órdenes de otros. «¿Para quién trabajas?». Layla bajó la mirada nuevamente. «Para la familia Almacín, Su Excelencia. Estoy bajo su cuidado». La forma en que pronunció cuidado dejó muy claro que era un eufemismo, que había muy poco cuidado genuino involucrado. Algo oscuro y peligroso se removió en el pecho de Khalid. No le gustaba la idea de que esta joven, esta Layla que había capturado su atención de manera tan completa, estuviera bajo el control de personas que claramente no valoraban lo que tenían. «¿Los Almacín?», repitió, memorizando el nombre. Conocía a muchas familias en la región, pero ese nombre no le resultaba familiar. Probablemente comerciantes menores, gente sin importancia real. «¿Te tratan bien?». Era una pregunta directa, y Layla claramente no sabía cómo responder. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante la pregunta personal viniendo del sheik mismo. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Khalid vio la lucha en su rostro, el deseo de ser honesta enfrentándose al miedo de las consecuencias. «Me dan comida y refugio», dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado.
Era técnicamente cierto, pero evitaba completamente la pregunta real. Khalid entendió perfectamente lo que no estaba diciendo. La ira ardió en él, pero la mantuvo cuidadosamente contenida. No podía permitirse un arrebato emocional aquí, no en medio del mercado, no cuando cualquier palabra o acción suya sería diseccionada y analizada por toda la ciudad antes de que cayera la noche. Pero en su mente ya estaba tomando decisiones, haciendo planes. «Layla», dijo, y ella volvió a estremecerse al escuchar su nombre en su voz. ¿Puedo pedirte algo?» Ella asintió inmediatamente, demasiado asustada para hacer otra cosa. «Ven al mercado el próximo jueves, a esta misma hora. ¿Puedes hacer eso?» La confusión llenó el rostro de Layla. «Yo no sé si me enviarán al mercado ese día, Su Excelencia. Vengo solo cuando me lo ordenan». Khalid apretó los dientes. La idea de que ella no tuviera siquiera la libertad de elegir cuándo salir de la casa lo enfurecía más de lo que quería admitir. «Entonces encuentra una manera», dijo, y su tono era más una orden que una petición. Luego, dándose cuenta de que estaba siendo demasiado brusco, suavizó su voz. «Por favor, es importante. ¿Vendrás?» Layla lo miró con esos ojos enormes y expresivos, y Khalid vio incertidumbre, miedo, pero también algo más: esperanza. Esa pequeña chispa de esperanza que él había visto la primera vez que sus miradas se cruzaron. Finalmente, casi imperceptiblemente, ella asintió. «Vendré», susurró. «Encontraré una manera». El alivio que Khalid sintió era completamente desproporcionado para la situación, pero no le importó. Asintió bruscamente. Luego, en un impulso que ni siquiera intentó analizar, tomó una de las manzanas del puesto junto a ellos, la que ella había estado mirando con tanto anhelo. Le entregó al comerciante, un hombre que los había estado observando con los ojos muy abiertos, varias monedas de oro, mucho más de lo que valían todas las frutas del puesto. «Esto es por la manzana», dijo, y por su silencio sobre esta conversación. El comerciante, claramente aterrorizado y honrado a la vez, tomó las monedas con manos temblorosas y asintió vigorosamente. Khalid luego extendió la manzana hacia Layla. Ella la tomó con reverencia, sosteniéndola como si fuera un tesoro en lugar de una simple fruta. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, solo por un segundo, pero fue suficiente para enviar una corriente eléctrica por el brazo de Khalid. «Hasta el jueves», dijo él en voz baja. Luego, antes de que pudiera hacer algo realmente estúpido, como tocar su rostro o decir algo inapropiado en público, se dio la vuelta y se alejó, sus guardias apresurándose para seguirle el paso. No miró atrás, aunque cada fibra de su ser quería hacerlo. Layla se quedó allí, sosteniendo la manzana, mirando su espalda mientras desaparecía entre la multitud. Sentía como si acabara de vivir un sueño, algo tan surrealista que no podía ser real. El sheik había venido a verla, había hablado con ella, había comprado una manzana para ella, había pedido verla nuevamente. Nada de esto tenía sentido, nada de esto podía estar realmente sucediendo, pero la manzana en sus manos era real, era perfecta y brillante, probablemente la fruta más hermosa que jamás había sostenido. La acercó a su nariz e inhaló su aroma dulce, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Eran lágrimas de alegría. El camino de regreso al pueblo fue el más largo y el más corto de su vida. Más largo porque apenas podía esperar para estar sola y procesar lo que había sucedido. Más corto porque el tiempo pareció volar, mientras su mente reproducía cada segundo del encuentro una y otra vez. Guardó la manzana cuidadosamente, envolviéndola en un pedazo de tela limpia, protegiéndola como el tesoro que era para ella. Esa noche, la señora Almacín la regañó por tardar demasiado en el mercado. Layla aceptó los reproches en silencio, con la cabeza baja, sin defenderse. Pero por dentro, su corazón cantaba. Por primera vez en su vida, tenía algo que era solo suyo, un secreto precioso que guardaba cerca de su corazón.
El sheik la había visto, la había buscado. Quería verla otra vez. Los días hasta el jueves se arrastraron con una lentitud tortuosa. Laila trabajaba con más diligencia que nunca, tratando de anticiparse a cada necesidad de la familia Almacín, esperando que si estaban satisfechos con su trabajo, encontraría una oportunidad para ir al mercado el día indicado. Pero el martes por la noche, sus esperanzas casi se desmoronaron cuando escuchó a la señora Almacín diciéndole a su esposo que no necesitarían nada del mercado esa semana. Laila sintió pánico. No podía faltar a la cita. Simplemente no podía. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía permiso para salir sola. No tenía dinero propio. No tenía ningún poder o control sobre su propia vida. Se acostó esa noche con el corazón pesado, rezando por un milagro que sabía que probablemente no llegaría. Pero los milagros, descubrió, a veces vienen de las fuentes más inesperadas. El miércoles por la tarde, una de las hijas de los Almazin, una joven llamada Fátima que generalmente ignoraba a Laila por completo, se acercó a ella en la cocina. «Necesito que vayas al mercado mañana», dijo abruptamente. «Quiero cintas nuevas para mi cabello, y las que venden en el pueblo son horribles. Ve al mercado grande y cómprame las mejores que encuentres». Laila tuvo que morderse el labio para no sonreír abiertamente. Asintió con seriedad, tomando las monedas que Fátima le extendió. «Por supuesto, señorita Fátima. Iré mañana temprano». «No temprano», corrigió Fátima con un gesto de su mano. «El mercado está demasiado vacío en la mañana. Ve al mediodía cuando hay más vendedores y asegúrate de conseguir colores bonitos, no esos tonos feos que a ti te gustan». Laila aceptó todas las instrucciones con gratitud en su corazón. No le importaba si Fátima era grosera o condescendiente. Le había dado exactamente lo que necesitaba. Una razón legítima para estar en el mercado exactamente cuando necesitaba estar allí. El jueves amaneció brillante y claro. Laila se levantó con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en la casa podrían escucharlo. Completó sus tareas matutinas con eficiencia récord. Luego esperó con paciencia fingida hasta que el reloj marcó la hora apropiada para partir. Se cambió a su ropa más presentable, que lamentablemente no era mucho mejor que su ropa de trabajo. Se lavó el rostro con agua fría, se peinó cuidadosamente el cabello, se pellizcó las mejillas para darles un poco de color. Mientras caminaba hacia la ciudad, su nerviosismo crecía con cada paso. ¿Y si no venía? ¿Y si había sido todo una broma cruel? ¿Y si él ni siquiera recordaba haberla invitado? Las dudas la asaltaban, susurros venenosos de su vieja amiga, la inseguridad. Pero siguió caminando, porque incluso la posibilidad de verlo de nuevo valía el riesgo de la decepción. Llegó al mercado justo cuando el sol alcanzaba su cenit. El lugar estaba lleno de actividad, como siempre. Laila se dirigió al área donde se habían encontrado la última vez, cerca de los puestos de frutas. Su mirada escaneaba constantemente la multitud, buscando esa figura alta e imponente, esos hombros anchos, ese porte de autoridad natural. Pasaron 10 minutos, luego 20. Con cada minuto que pasaba, el peso en el pecho de Laila crecía más pesado. Tal vez se había equivocado en la hora, tal vez había malinterpretado todo, tal vez él nunca había tenido la intención real de venir. Era demasiado bueno para ser verdad. Ella era una tonta por haber creído, por haber esperado. Estaba a punto de darse por vencida, con los ojos ardiendo por las lágrimas no derramadas, cuando escuchó su nombre. Laila. Se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Y allí estaba él. Khalid estaba de pie a solo unos metros de distancia, mirándola con una expresión que mezclaba alivio y algo más profundo. Hoy vestía incluso más discretamente que la última vez, con ropas que, aunque de buena calidad, no gritaban inmediatamente su estatus. Estaba solo, sin guardias visibles, aunque Laila sospechaba que debían estar cerca, vigilando desde las sombras. «Viniste», dijo él, y había genuina alegría en su voz que hizo que el corazón de Laila diera un vuelco. «Prometí que lo haría», respondió ella en voz baja, sintiéndose repentinamente tímida bajo su intensa mirada. Se dio cuenta de que estaba sonriendo y trató de componerse, de recordar quién era ella
¿Y quién era él? Pero la felicidad burbujeaba dentro de ella, imposible de contener completamente. Khalid dio un paso más cerca. ¿Podemos caminar?, preguntó. ¿Hablar en algún lugar menos ruidoso? Layla asintió, aunque su mente estaba gritando advertencias sobre lo inapropiado de la situación. Una joven soltera, caminando sola con un hombre, especialmente un hombre de su posición, era escandaloso. Pero cuando él comenzó a caminar, alejándose del bullicio principal del mercado hacia las calles laterales más tranquilas, ella lo siguió sin dudarlo. Encontraron un pequeño jardín público, un oasis de verde en medio de la ciudad de piedra y arena. Había algunos árboles que proporcionaban sombra preciosa y un banco de piedra desgastado por el tiempo. Khalid la guió hasta allí, y ambos se sentaron, dejando un espacio respetable entre ellos, aunque Layla era intensamente consciente de cada centímetro que los separaba. Durante un largo momento, ninguno habló. Khalid parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas, lo cual era extraño para un hombre conocido por su elocuencia y habilidad para la diplomacia. Finalmente, con una risa suave y un poco amarga, dijo: «No sé por dónde empezar. No sé cómo explicar por qué te pedí que vinieras hoy». Layla lo miró de reojo, no atreviéndose a mirarlo completamente. «No necesita explicar nada, Su Excelencia. Usted es el sheik. No me debe ninguna explicación». «Khalid», dijo él abruptamente. Ella parpadeó confundida. «Cuando estemos solos, llámame Khalid, por favor. Todo este Su Excelencia me hace sentir como si hubiera un muro entre nosotros, y yo...» Se detuvo, pasándose una mano por el rostro. «Ya hay suficientes muros». «No puedo», comenzó Layla, pero él la interrumpió con un gesto suave de su mano. «Sí, puedes. Es solo un nombre, mi nombre, y me gustaría escucharlo en tu voz». Había algo tan vulnerable en su pedido que Layla no pudo negarse. «Khalid», susurró, probando el nombre en su lengua. Era íntimo y extraño a la vez. Él cerró los ojos por un momento, como si el sonido de su nombre en sus labios le causara dolor o placer, o ambos. «Layla», dijo él, abriendo los ojos para mirarla directamente. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo, sin importar cuán extraña o inapropiada pueda parecer la pregunta». Ella asintió, con el corazón latiendo salvajemente. «Cuando nos vimos la primera vez en el mercado, cuando nuestros ojos se encontraron, ¿sentiste algo? ¿Algo inexplicable?» El rubor inundó las mejillas de Layla. Era la pregunta más personal que alguien le había hecho jamás. Pero él había pedido honestidad, y después de una vida de ocultar sus verdaderos sentimientos, de hacer que su rostro fuera una máscara inexpresiva para sobrevivir, había algo liberador en la idea de decir la verdad. «Sí», admitió en voz baja. «Sentí como si te conociera, como si hubiéramos estado esperando ese momento sin saberlo. Sé que suena absurdo». «No», la interrumpió él con firmeza. «No es absurdo. Es exactamente lo que yo sentí también». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirando al frente en lugar de a ella. «He estado tratando de entenderlo durante 2 semanas. He intentado racionalizarlo, explicarlo, descartarlo como una aberración, pero no puedo. Cada vez que cierro los ojos te veo. Cada vez que intento concentrarme en mis responsabilidades, mi mente vuelve a ti. Es como si hubieras despertado algo en mí que pensé que había muerto hace mucho tiempo». Layla escuchaba con asombro creciente. El sheik Khalid al-Rashid, el hombre más poderoso que conocía, estaba confesándole cosas que probablemente nunca le había dicho a nadie. Era aterrador y emocionante a partes iguales. «¿Qué es lo que despertó?», se atrevió a preguntar. Khalid giró la cabeza para mirarla. Había dolor en sus ojos, pero también una determinación férrea. «La capacidad de sentir», dijo simplemente. «Hace 3 años, cuando perdí a mi esposa, me prometí a mí mismo que nunca volvería a permitir que alguien se acercara lo suficiente como para herirme de esa manera. Construí muros, me enfoqué en el deber, en la responsabilidad. Funcionó, hasta cierto punto. Me convertí en un líder mejor, más enfocado.
pero también me convertí en algo menos que humano. Vacío. No creo que seas vacío, dijo Layla suavemente. He escuchado historias sobre ti, sobre cómo te preocupas por tu pueblo, cómo has mejorado sus vidas, cómo eres justo incluso cuando la justicia es difícil. Eso no es vacío, eso es noble. Khalid sonrió, pero era una sonrisa triste. Eres amable, pero no sabes toda la verdad. Soy justo porque la justicia es lógica, no porque me importe profundamente. Mejoro vidas porque es mi deber, no porque sienta compasión genuina. He sido funcional, pero no vivo realmente. No, hasta que te vi. Las palabras colgaban entre ellos, pesadas con significado. Layla no sabía qué decir. Una parte de ella quería creer que esto era real, que este hombre increíble realmente sentía algo por ella. Pero otra parte, la parte que había sido rechazada y herida tantas veces, susurraba advertencias. No entiendo por qué yo, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Soy nadie. No tengo nada que ofrecer. Soy solo una huérfana sin familia, sin dinero, sin educación. Tú podrías tener a cualquiera. Exactamente, la interrumpió Khalid con intensidad. Podría tener a cualquiera que me viera como el sheik, como poder, como riqueza. Pero cuando me miras, veo algo diferente en tus ojos. Me ves como solo Khalid, como un hombre. ¿Tienes idea de cuán raro es eso? ¿Cuán precioso? Layla parpadeó sintiendo lágrimas acumulándose. Te veo como un hombre porque es lo que eres, dijo con voz temblorosa. Un hombre que ha sufrido y sobrevivido. Un hombre que lleva el peso del mundo en sus hombros, pero que todavía encuentra tiempo para notar a alguien como yo. Un hombre que se detuvo dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. ¿Qué qué? La instó él suavemente. Un hombre que me hace sentir vista, terminó ella en un susurro. Por primera vez en mi vida, alguien realmente me ve. Y ese alguien eres tú. Algo cambió en el rostro de Khalid en ese momento. La intensidad en sus ojos se profundizó, y sin pensarlo extendió su mano y tomó la de Layla. El contacto fue eléctrico. Sus manos encajaban perfectamente, la grande y fuerte de él envolviendo la pequeña y delicada de ella. Layla, dijo con voz ronca, sé que esto es precipitado. Sé que apenas nos conocemos. Sé que hay 1000 razones por las que debería alejarme ahora mismo y olvidar que alguna vez te vi. Pero no puedo. No quiero. El corazón de Layla latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero conocerte. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero descubrir quién eres más allá de estos breves encuentros. Y sé que es egoísta de mi parte pedirte esto cuando tu vida ya es difícil, cuando asociarte conmigo solo complicará las cosas aún más. Pero estoy siendo egoísta porque por primera vez en 3 años siento que podría volver a estar vivo de verdad. Layla sentía como si estuviera en un sueño. Esto no podía estar sucediendo. Cosas así no les pasaban a chicas como ella. La gente hablará, dijo débilmente, intentando aferrarse a la realidad. Si saben que el sheik está... que nosotros... Ni siquiera podía terminar la frase. No sabía cómo llamar a lo que fuera que esto era. Que la gente hable, dijo Khalid con una fiereza que la sorprendió. He pasado 3 años viviendo para cumplir las expectativas de otros, para ser el líder perfecto, el viudo leal, el hombre que nunca muestra debilidad. Estoy cansado de vivir así. Quiero algo para mí. Te quiero en mi vida, de cualquier forma que aceptes estar. Las lágrimas finalmente se desbordaron de los ojos de Layla, rodando por sus mejillas. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser lo que necesitas. No sé nada sobre tu mundo. Khalid usó su mano libre para limpiar suavemente sus lágrimas con su pulgar. El gesto era tan tierno que hizo que Layla llorara más. No necesito que seas nada más que tú misma, dijo él. Eso es más que suficiente, más que suficiente. Se quedaron así por un largo momento, sosteniendo manos, mirándose el uno al otro con una mezcla de asombro y miedo y esperanza.
Era Khalid quien finalmente rompió el silencio. «Quiero sacarte de la casa de los Almacín», dijo abruptamente. «No me gusta la idea de que estés allí y de que te traten como menos de lo que eres». Layla parpadeó secándose las lágrimas. «¿Sacarme? ¿A dónde iría?» «Tengo propiedades en la ciudad», dijo Khalid rápidamente, como si hubiera estado planeando esto durante días. «Una casa pequeña pero cómoda. Podría establecerte allí con sirvientes propios, con todo lo que necesitas. Estarías a salvo, cómoda». «No», interrumpió Layla, retirando su mano de la de él. Khalid se quedó helado, con expresión herida. Ella se apresuró a explicar, no porque no aprecie la oferta, no porque no quiera salir de donde estoy, sino porque sé cómo se vería eso. La gente dirían que soy tú. No podía decir la palabra. Era demasiado vergonzoso. «Mi amante», terminó Khalid la frase por ella con voz tensa. «Tienes razón. Eso es exactamente lo que dirían». Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Entonces, ¿qué hacemos? No puedo dejarte allí, Layla. Ahora que sé que no eres feliz, que no estás segura». «Estoy segura», lo tranquilizó ella rápidamente, aunque ambos sabían que era solo parcialmente cierto. «No es un lugar terrible. Solo es vacío. Pero he sobrevivido 18 años así. Puedo sobrevivir un poco más». «¿Sobrevivir?», repitió Khalid con amargura. «No quiero que solo sobrevivas, Layla. Quiero que vivas. Quiero que seas feliz». Se volvió hacia ella con determinación renovada. «Hay otra opción. Una que solucionaría todos estos problemas de una vez». Layla esperó, con el corazón en la garganta, sin atreverse a imaginar qué podría estar sugiriendo. Khalid tomó sus manos de nuevo, sosteniéndolas con firmeza, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. «Cásate conmigo», dijo. El mundo se detuvo. Layla estaba segura de que había escuchado mal. «¿Qué?», susurró, apenas capaz de formar la palabra. «Cásate conmigo», repitió Khalid, y su voz era firme ahora, sin duda. «Sé que es apresurado. Sé que apenas nos conocemos. Sé que hay 1000 razones por las que esto es una locura. Pero también sé que cuando algo es correcto, es correcto. Y tú eres correcta, Layla. Eres lo más correcto que he sentido en años. Pero yo no soy de tu clase», tartamudeó Layla, su mente girando. «No soy educada. No sé cómo ser una sheika. No sé cómo manejar un palacio o entretener a dignatarios o...». «Todo eso se puede aprender», la interrumpió Khalid. «Puedo contratar profesores, consejeros, cualquiera que necesites para sentirte preparada. Pero esas cosas no son lo que importa. Lo que importa es esto». Presionó su mano contra su pecho, sobre su corazón. «Lo que importa es que cuando estoy contigo siento que vuelvo a ser humano. Lo que importa es que te veo y veo un futuro, no solo un presente vacío. Di que sí, Layla, por favor». Layla sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás, volver a la seguridad de su vida conocida, por miserable que fuera. O podía saltar, lanzarse hacia lo desconocido, con este hombre que la miraba como si ella fuera preciosa, como si importara. Era la decisión más aterradora de su vida, y también la más fácil. «Sí», susurró. Luego, más fuerte, con convicción creciente. «Sí, me casaré contigo». La alegría que iluminó el rostro de Khalid fue tan pura, tan genuina, que le quitó el aliento a Layla. Él la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que era al mismo tiempo fuerte y tierno. Layla se permitió derretirse en él, sintiendo por primera vez en su vida lo que era estar verdaderamente sostenida, protegida, valorada. «No te arrepentirás», murmuró Khalid contra su cabello. «Pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esto». Pero el camino hacia su felicidad no sería fácil. Layla se dio cuenta de esto cuando regresó a la casa de los Almacín esa tarde, con la cabeza en las nubes y el corazón cantando. Khalid había prometido hacer todos los arreglos formales, hablar con su familia, preparar todo para la boda. Habían acordado que él enviaría representantes a los Almacín para solicitar formalmente su mano, como era la costumbre.
Cuando esto sucedió 2 días después, la reacción fue explosiva. La señora Almazin casi se desmayó del shock. Su esposo estaba dividido entre el honor de que el sheik hubiera notado a alguien de su hogar y la confusión de por qué diablos querría casarse con una huérfana sin dote. Fátima y sus hermanas estaban furiosas con envidia, incapaces de entender cómo Laila, la sirvienta despreciable, había capturado la atención del soltero más codiciado de toda la región. Las noticias se extendieron como un incendio por el pueblo y luego por toda la ciudad. Las reacciones variaban desde incredulidad hasta indignación. Había quienes pensaban que era romántico, una historia de cuento de hadas hecha realidad, pero muchos más estaban escandalizados. ¿Una huérfana sin nombre casándose con el sheik? Era impensable, era inapropiado, era una afrenta a todas las familias nobles que habían estado ofreciendo a sus hijas durante años. En el palacio, Khalid enfrentaba su propia batalla. Su familia estaba dividida. Su madre estaba horrorizada, insistiendo en que esto deshonraba la memoria de Amira. Sus tíos y tías cuestionaban su juicio, sugiriendo que estaba teniendo algún tipo de crisis emocional tardía. Solo su primo Rashid, después de una larga conversación, expresó apoyo cauteloso. «Si esto es lo que te hace feliz, primo», había dicho, «entonces yo estoy contigo, pero será difícil. Para ambos». Los consejeros de Khalid eran más directos en su oposición. Argumentaban que necesitaba casarse con alguien de linaje apropiado, alguien que pudiera traer alianzas políticas, que pudiera fortalecer su posición. Una huérfana sin conexiones no ofrecía ningún beneficio estratégico. Khalid escuchó todos los argumentos con paciencia cada vez más delgada y finalmente estalló. «¿Beneficio estratégico? He pasado 7 años pensando solo en estrategia, en política, en beneficio, y me ha convertido en un hombre hueco. No voy a sacrificar mi única oportunidad de felicidad en el altar del pragmatismo político. Voy a casarme con Laila, con o sin su bendición». La determinación en su voz dejó claro que no había margen para debate. Los consejeros, sabiendo cuándo estaban derrotados, se inclinaron ante su voluntad, aunque muchos de ellos seguían desaprobando en silencio. Las semanas antes de la boda fueron un torbellino. Khalid había insistido en que Laila se mudara de la casa de los Almazin inmediatamente, instalándola en una suite en el palacio bajo la supervisión de su madre, lo cual era apropiado y evitaba escándalos. La madre de Khalid, la sheika viuda Amina, era inicialmente fría con Laila, tratándola con cortesía helada que apenas ocultaba su desaprobación. Pero Laila, que había pasado toda su vida leyendo estados de ánimo y navegando situaciones difíciles para sobrevivir, manejó la situación con gracia sorprendente. No trató de forzar una relación con Amina. No fue demasiado familiar ni demasiado distante. Simplemente fue respetuosa, amable y genuina, y lentamente, muy lentamente, vio el hielo comenzar a derretirse. El punto de inflexión llegó una tarde cuando Amina encontró a Laila en el jardín del palacio, sentada bajo un árbol de granado, llorando en silencio. Contra su mejor juicio, la mujer mayor se acercó. «¿Qué te aflige?», preguntó, y por primera vez su tono no era cortante, sino casi amable. Laila se limpió las lágrimas rápidamente, avergonzada de haber sido descubierta en un momento de debilidad. «Perdóneme, sheika Amina. Es solo que todo esto es tan abrumador. Los profesores, las lecciones sobre protocolo, aprender sobre la historia de su familia, memorizar nombres y títulos. Tengo tanto miedo de decepcionarlos, de decepcionar a Khalid». Amina se sentó junto a ella con un suspiro. «Mi hijo tomó esta decisión rápidamente», dijo después de un momento. «Demasiado rápidamente», pensé. Temía que estuviera actuando por rebeldía o por alguna crisis de mediana edad prematura. Pero veo cómo te mira, y es la misma forma en que su padre me miraba a mí. Laila levantó la vista sorprendida. Amina tenía una expresión distante, perdida en recuerdos. «Yo tampoco era de noble cuna cuando conocí al sheik anterior», continuó. «Era la hija de un médico, educada pero sin título. Su familia también se opuso.
Dijeron que necesitaba casarse con una princesa de algún reino vecino. Pero él se negó. Dijo que se casaría conmigo o no se casaría con nadie. Una sonrisa suave tocó sus labios. Fue el hombre más terco que conocí. Khalid heredó eso de él. No lo sabía, susurró Layla, viendo a la mujer mayor con nuevos ojos. Nadie lo recuerda ahora, dijo Amina con un encogimiento de hombros. Una vez que fui chica, todos olvidaron que alguna vez fui otra cosa. Lo mismo sucederá contigo. Pero el camino hasta allí será difícil, niña. Habrá quienes te rechacen, que busquen tus errores, que esperen que fracases. Tienes que ser fuerte. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte, admitió Layla. Amina tomó su mano, apretándola con firmeza. Has sobrevivido 18 años sola, sin familia, sin apoyo. Si eso no requiere fuerza, no sé qué la requiere. Solo necesitas confiar en ti misma y confiar en que Khalid te eligió por una razón. Mi hijo puede ser terco y a veces demasiado serio, pero no es tonto. Ve algo en ti que vale la pena. No lo decepciones dudando de ti misma. Ese día marcó un cambio en su relación. Amina se convirtió en aliada de Layla, guiándola a través de los complejos protocolos de la vida del palacio, enseñándole no solo qué hacer, sino por qué, compartiendo historias de sus propios primeros días como sheika. Y Layla floreció bajo esta mentoría, absorbiendo todo como una esponja, determinada a estar a la altura de la fe que Khalid y ahora Amina habían depositado en ella. Mientras tanto, Khalid y Layla se veían todos los días, siempre bajo supervisión apropiada como dictaba la tradición. Caminaban por los jardines del palacio, conversaban durante horas, aprendiendo el uno del otro. Khalid le contó sobre su infancia, sobre la presión de crecer como heredero, sobre sus sueños de hacer que su pueblo prosperara. Le habló de Amira, con honestidad que Layla apreciaba, explicando que había amado a su primera esposa, pero que era un amor diferente, construido sobre años de amistad infantil y expectativas familiares. Lo que sentía por Layla, dijo, era algo que lo había golpeado como un relámpago, intenso e innegable. Layla compartió su propia historia, los años de soledad, las familias que la habían acogido y rechazado, los pequeños momentos de belleza que había encontrado incluso en su vida difícil. Khalid escuchaba con una atención que la hacía sentir verdaderamente valorada, haciendo preguntas reflexivas, mostrando indignación genuina por las injusticias que había sufrido, celebrando con ella los pequeños triunfos que había logrado. Su conexión se profundizaba con cada conversación, cada mirada compartida, cada roce accidental de manos. Era claro para cualquiera que los viera juntos que esto no era simplemente atracción o conveniencia. Era algo real, algo profundo, algo que brillaba en ambos como una llama que se negaba a extinguirse. Finalmente, llegó el día de la boda. Era una ceremonia más pequeña de lo que normalmente se esperaría para el sheik, en deferencia a los deseos de Layla, que estaba aterrada por la idea de estar frente a cientos de extraños. Aún así, los invitados llenaban la gran sala del palacio. Familia, consejeros, líderes de comunidades vecinas, todos vestidos con sus mejores galas. Layla llevaba un vestido que había sido un regalo de Amina, de seda blanca bordada con hilos de oro y plata, con velos delicados que fluían alrededor de ella como nubes. Se había mirado en el espejo esa mañana y apenas se había reconocido. No era solo la ropa hermosa o el maquillaje expertamente aplicado. Era algo en sus ojos, algo nuevo. Confianza, esperanza, alegría. Cuando entró en la sala y vio a Khalid esperándola, su corazón se detuvo. Él estaba magnífico con sus ropas ceremoniales, doradas y blancas, con el turbante tradicional de los sheiks adornado con un broche de esmeraldas. Pero lo que realmente la cautivó fue su expresión cuando la vio. Asombro puro, amor que brillaba en sus ojos tan claramente que hizo que las lágrimas acudieran a los suyos. La ceremonia fue hermosa, una mezcla de tradiciones antiguas y toques personales. Cuando llegó el momento de los votos, Khalid tomó sus manos y habló con voz clara que resonó por toda la sala. Layla, ante todos estos testigos,
Prometo amarte, honrarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo verte, valorarte y celebrar quién eres. Prometo construir contigo un hogar lleno de amor, respeto y alegría. Eres mi corazón, mi alma, mi futuro, y nunca dejaré de agradecer el día en que nuestros ojos se encontraron en ese mercado y cambiaste mi mundo para siempre. No había un ojo seco en la habitación. Incluso los consejeros más cínicos se encontraron parpadeando rápidamente. Laila, con voz temblorosa pero clara, respondió con sus propios votos. Khalid, prometo amarte con todo lo que soy. Prometo estar a tu lado en los buenos tiempos y en los difíciles. Prometo crecer contigo, aprender contigo, construir una vida que honre lo que hemos encontrado el uno en el otro. Me has dado el regalo más precioso. Me has hecho sentir vista, valorada, amada. Y pasaré cada día demostrándote que tu fe en mí no fue en vano. Cuando fueron declarados marido y mujer, cuando Khalid levantó su velo y la besó suavemente ante todos los presentes, el aplauso que estalló era genuino. En ese momento, incluso los más escépticos podían ver que esto era real, que esto era especial. La recepción fue alegre y festiva. Había música, baile, comida en abundancia. Laila, que nunca había estado en una celebración en su honor, estaba abrumada pero también llena de alegría. Khalid nunca se alejó mucho de su lado, presentándola a todos con orgullo evidente, su mano frecuentemente buscando la de ella, como si necesitara el contacto constante para asegurarse de que esto era real. Cuando la noche finalmente terminó y se retiraron a sus aposentos privados, Laila se sintió repentinamente nerviosa. Khalid, notando su tensión, se acercó lentamente. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Ella asintió, luego negó con la cabeza, luego se rió de su propia confusión. «Estoy más que bien. No tengo palabras para lo que estoy. Feliz no es suficiente. Esto es como un sueño del que tengo miedo de despertar». Khalid tomó su rostro entre sus manos, mirándola con toda la ternura del mundo. «No es un sueño», prometió. «Esto es real. Tú y yo somos reales. Y cada día te demostraré cuán real es esto». La besó entonces despacio y profundamente, y fue diferente del beso breve en la ceremonia. Este era un compromiso, una promesa, una celebración de lo que habían encontrado el uno en el otro, y cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Laila aprendió a navegar su nuevo rol como sheika, y aunque cometió errores, cada vez ganaba más confianza. Descubrió que tenía un don natural para conectar con la gente común, habiendo sido una de ellos. Visitaba los pueblos, escuchaba las preocupaciones de las personas, abogaba por ellas ante Khalid y sus consejeros. Pronto se ganó su propio respeto y amor del pueblo, no como la esposa del sheik, sino como una líder por derecho propio. Khalid, por su parte, era un esposo devoto. Había prometido que ella lo haría volver a sentir, volver a vivir, y cumplió esa promesa todos los días. Con Laila a su lado se volvió más compasivo en sus juicios, más considerado en sus decisiones, más consciente del impacto humano de sus políticas. Ella lo suavizaba, pero no lo debilitaba, lo hacía mejor. Enfrentaron desafíos, por supuesto. Hubo quienes nunca aceptaron completamente a Laila, quienes susurraban a sus espaldas, quienes esperaban que fracasara. Hubo momentos de duda, momentos difíciles cuando las diferencias en sus crianzas creaban malentendidos. Pero cada vez hablaban, escuchaban, se esforzaban por entenderse el uno al otro, y su amor solo crecía más fuerte. Un año después de su boda, Laila anunció que estaba embarazada. La alegría de Khalid fue ilimitada. Se volvió incluso más protector, más atento, casi cómicamente preocupado por cada pequeño detalle de su salud y comodidad. Laila se reía de sus preocupaciones, pero secretamente amaba cada muestra de su cuidado. Cuando nació su hija, una niña hermosa con los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre, Khalid lloró abiertamente. Sostuvo a su hija con reverencia,
mirando a Laila con una adoración que hacía que su corazón se desbordara. «Gracias», susurró. «Gracias por devolverme la vida. Gracias por darme todo esto». Llamaron a la bebé Nur, que significa luz, porque eso es lo que era. Luz en sus vidas, luz en el palacio que había estado tan oscuro durante tanto tiempo. Y mientras Laila sostenía a su hija, con Khalid sentado a su lado, su brazo alrededor de ella, se dio cuenta de cuán lejos había llegado, de ser la niña que nadie quería hacer amada, más allá de lo que jamás había soñado, de sentirse invisible a ser vista, verdaderamente vista, por el hombre que la había elegido contra todas las probabilidades. No había sido fácil. El camino había estado lleno de obstáculos y dudas. Pero cada dificultad había valido la pena por esto. Este momento de paz perfecta, de amor completo, de familia. Años después, cuando Nur era ya una niña pequeña y corría por los pasillos del palacio seguida de cerca por su hermano menor, Khalid y Laila a menudo se encontraban en el mismo jardín donde se habían sentado el día que él le propuso matrimonio. Se sentaban bajo el mismo árbol de granado, con las manos entrelazadas, mirando a sus hijos jugar. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntaba Khalid a veces, aunque ya sabía la respuesta. ¿De decir que sí a un hombre que apenas conocías? Y Laila siempre respondía lo mismo, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Nunca, ni por un segundo. Tú me viste cuando era invisible. Me amaste cuando me sentía indigna de amor. Me diste un hogar cuando nunca había tenido uno. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Y Khalid la besaba, suave y dulcemente, y le susurraba: «Tú hiciste lo mismo por mí. Me devolviste a la vida. Me recordaste cómo sentir, cómo amar, cómo vivir de verdad. Somos el regalo mutuo». Y era verdad. En un mundo que a menudo parecía diseñado para mantener a las personas en cajas predefinidas, para dictar quién podía amar a quién basándose en estatus o riqueza o linaje, ellos habían demostrado que el amor verdadero no conocía tales límites. Habían construido algo hermoso juntos, algo que honraba tanto sus diferencias como sus similitudes, algo que crecía más fuerte con cada día que pasaba. La historia del sheik y la huérfana se convirtió en leyenda en toda la región. Se contaba a los niños como un cuento de hadas, se susurraba entre amantes como prueba de que el destino existía, se recordaba en canciones y poemas como el ejemplo perfecto de que el amor verdadero podía conquistar cualquier obstáculo. Pero para Khalid y Laila no era una leyenda o un cuento de hadas, era su vida, real, imperfecta, hermosa. Y cada noche, cuando se acostaban juntos bajo las mismas estrellas que Laila había mirado tantas veces cuando era niña, rezando por ser vista, daban gracias por ese momento en el mercado, cuando sus ojos se encontraron y cambiaron ambas vidas para siempre. Porque a veces, solo a veces, los milagros suceden. A veces la persona más inesperada resulta ser exactamente quien necesitabas. A veces el amor llega cuando menos lo esperas y transforma todo. Y a veces, contra todas las probabilidades, la huérfana que nadie quería se convierte en la mujer más amada del reino, no por su título o posición, sino simplemente por ser quien es. Y esa es la historia más hermosa de todas. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que el amor verdadero existe y que cada persona merece ser vista y valorada, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias que nacen para sentirse, que te recuerdan la belleza de la conexión humana y el poder transformador del amor. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Queremos saber dónde están nuestros corazones que creen en finales felices. Déjanos tu comentario y sé parte de esta hermosa comunidad.